Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué les ha parecido este día, estos días, el de ayer y hoy? ¿Qué les ha parecido a todos? ¿Cuántas cosas nos retan, verdad? Yo creo que es impresionante. Yo hace 10 años empezamos esta escuela con una predicación de él, justo de lo que hace un rato estaba hablando. Generar conciencia creo que es el primer paso de la responsabilidad y de la necesidad que tenemos enfrente. Y yo he visto como algunos pastores dicen, híjole, ni te metas ahí, es un broncón, si no es tu llamado no lo hagas. Somos llamados a hacerlo, amados. Amén. O sea, estamos puestos para cambiar las cosas. Y si no asumimos nuestra responsabilidad, entonces esto no va a cambiar. Entonces no hay como entrarle, ¿no? Como cuando te llega, como pastores, te llega a la oficina una persona que necesita ser ministrada y que está mal y no la quieres confrontar, tarde que temprano tienes que trabajar con esa vida porque si no te puede afectar. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que meter las manos y qué mejor. Además, es muy gratificante ver niños transformados, familias que están tomándose de Dios. Pero bueno, no quiero robar el tiempo a lo importante que es la entrevista con el pastor Bremer. Y bueno, hay algunas preguntas que pues ya no las acomodaron y son muy, muy buenas. Entonces, una de ellas es, ¿qué fue lo que te inspiró para fundar una escuela? ¿Cómo nació esta visión? Bueno, yo no soy muy romántico cuando se trata de visiones, porque pues es como dices, te llega un señor medio loco a la oficina, pues tú no volteas a ver, Señor, me has llamado a mí a ministrarle a este hombre, pues ahí lo tienes y tienes que hacer algo con él y clamas al Señor, ¿verdad? Pero ya no te zafas. Tenía hijos chiquitos. La iglesia eran parejas jóvenes en su mayoría, teníamos hijos chiquitos. Me llegaban las mamás con el material de educación sexual que les daban a sus niños de primaria y pues nos daba el infarto. Nos llegaban mamás, todavía me acuerdo de una que me llegó porque su niño de segundo de jardín estaba siendo sexualmente abusado por un niño de tercero de jardín. No creo que haya sido un acto sexual completo, pero lo suficiente para tener al niño traumado y los maestros de la escuela sabían y no hacían nada al respecto. Entonces, ¿me entiendes? Dijimos, y luego empezamos a ver algunos diferentes reportajes de la filosofía que estaba detrás de la educación, del relativismo, sobre todo que entró con la reforma, si mal no recuerdo, del 72, cuando Luis Echeverría era presidente y México se estaba haciendo hipersocialista, pero la filosofía de la relatividad o del relativismo, mejor, dentro de las escuelas, pues era una catástrofe. Y luego nos empezamos a topar nosotros con que a niños de primaria se les enseñaban imágenes desnudas de adultos desnudos, a veces videos, y me acuerdo de un artículo donde hablaba, era un artículo de alguien, no sé, de Sudamérica, no sé si de Perú o de Uruguay o algo así, pero que decía que México era el único país que le enseñaba pornografía a sus niños. Y nosotros estamos así, ¿me entiende? Porque pues uno quiere a sus niños inocentes. Entonces la necesidad nos obligó a buscar y yo sí entendía que abrir una escuela no era nada más hazlo porque qué bonita idea. Y yo me fui a ayunar, yo me fui a un rancho, me llevé mi Biblia y un cuaderno y un botellón de agua y Señor, tú y yo tenemos que hablar y cuando yo supe que era algo que Dios estaba indicándonos, nos lanzamos. Claro que no teníamos ni un 5, claro que sí teníamos el terreno para hacerlo, pero no teníamos dinero. Pero pues eso nunca ha sido un problema, ¿verdad? Ahí dice Isaías, vengan y compren sin pan y sin dinero. Yo dije de aquí soy y así es como lo hicimos. Pero eso fue lo que a nosotros nos movió. Fueron nuestros hijos, pero no solo a nivel individual familia, sino a nivel familia de la congregación. Y bueno, pues siempre cuando iniciamos, pues la primera pregunta es decimos cómo, ¿verdad?
cuando queremos iniciar algo y muchas veces eso es lo que nos detiene. Entonces, la siguiente pregunta va enfocada a eso. ¿Cuáles fueron tus principales desafíos cuando comenzaste en términos, por ejemplo, legales, financieros, estructurales? ¿Qué es las cosas que tú te enfrentaste al comenzar? Bueno, los legales fueron, yo creo que algunos de los primeros que nos asustaron, porque no sabes cómo tratar ese ámbito. O sea, tú eres un pastor de una iglesia que se reúne en un salón que rentas, oras por la gente acepta a Cristo, haces eventos de alcance, esa es tu vida, ¿verdad? Y de repente que tienes que ir a la secretaría y que tienes que ir al departamento de educación y que tienes que hablar con el inspector y no sabes cómo se mastica eso. Entonces ese fue uno de nuestros grandes desafíos. Siempre todo esto está súper saturado de oración. Lo que nosotros hacíamos es que desde el momento que le dijimos a la iglesia que Dios nos estaba indicando que hiciéramos eso, y empezamos una reunión de oración pro escuela. Una vez a la semana nos reunimos 1 hora para orar exclusivamente por el proyecto de la escuela. Y yo considero eso vital. Y luego vimos unos milagros, porque, miren, se los platico rapidito, ¿verdad? Después de que Dios nos conecta con un hombre en Estados Unidos, que él compra mobiliario usado de las escuelas de gobierno. Y este señor, cuando hicieron las, ¿cómo se llaman? Las subastas o las licitaciones, él le preguntan, pues les preguntan a todos que cuánto dan y nadie quiso. Y el único que hizo una propuesta fue él y dijo, yo doy $1, pero saco todo el día que me digan, ¿sí? Y se la aceptaron. Entonces a mí me conectan con él, pues ahí voy yo, ¿verdad? Y vaciamos 2 escuelas y llenamos unos trailers y los enviamos a El Paso, Texas, pero necesitaba un papel para poderlos importar, ¿verdad? Pues fuimos con el inspector de zona en Parral, no teníamos escuela, no teníamos nada, solo traemos la idea y me acuerdo que no teníamos ni documentos, ni nada. Y me acuerdo que imprimimos nosotros alguna especie de carta de algo en una impresora de las antiguitas de esas de piquitos, sí, así que se veía todo de que ni siquiera se veía que era de veras, ¿verdad? Y eran vacaciones de Semana Santa y vamos con el inspector a su casa y nos firma el papel ese y con ese papel fuimos nosotros a la aduana para que nos dejaran meter todo el mobiliario. O sea, de veras Dios usa a los ignorantes, ¿verdad? Porque no teníamos la menor idea, pero le creíamos al Señor. Y mira, es que esa es la base de fe. O sea, hay mucha gente que dice que tiene mucha fe y no necesariamente es cierto. Fe nace donde se conoce la voluntad de Dios, ¿sí? Primera de Juan capítulo 5 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le hemos pedido, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Pero todo empieza con saber qué quiere Dios. Y nosotros sabíamos que Dios quería una escuela. Y sobre esa base orábamos y sobre esa base actuábamos. Yo creo que cuando andaba ahí en la aduana, usted tiene que entender que andar en la aduana es como andar en el infierno. Es horrible aquello. Vives bajo la amenaza de que me van a quitar todo y no puedo yo hacer nada, ¿sí? Y yo solamente volteaba y le decía, Señor, tú eres el supremo y trino Dios Elohim y todos estos tipos son tus empleados, así que tú vas a hacer que ellos se porten bien y que hagan lo que tienen que hacer. Metimos el tráiler lleno de mobiliario usado al corralón de la aduana, que por supuesto todos mis amigos cristianos de Juárez, que todos son falluqueros y que ninguno de ellos hace las cosas derechas, todos me regañaron y me dijeron, ¿qué te pasa? Y lo metimos y entramos y el mero de ahí, todavía me acuerdo su apellido así que no lo voy a decir, viene conmigo, me dice, señor Bremer, aquí está su documento, puede meter todo su mobiliario. No pagamos ni un 5 de mordida, no pagamos ni un 5 de arancel. Y todo entró legalmente. Gloria a Dios. Entonces, obstáculo 1, lo legal. Obstáculo 2, el dinero. Pero Dios sabe cómo engañar a la gente. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que Dios sabe seducirnos? ¿Sí saben? ¿Sí? Bueno, resulta que un señor conocido, pariente, ¿verdad?
político, y él ya está con el Señor, ya se fue, pero nos abre una cuenta en Estados Unidos de inversión, que porque nos iban a depositar ahí un dinero de lo que el gobierno le estaba pagando a él de las cosas que él hacía con el gobierno. Y pues nosotros, wow, qué padre, y fuimos y firmamos papeles y todo. Y me acuerdo que nos dio un cheque, un donativo de $10,000. En esa ocasión, dijimos, esto es ya de veras, ¿verdad? Tuvimos que ir un par de veces y firmar papeles. Y como en la tercera vez ya estábamos en el banco con el ejecutivo de inversiones, y me dice, yo estaba jovencito, ¿me entiende? Oiga, ¿usted sabe cuánto le va a depositar su tío? Pues no, le dije, pues no sé, a lo mejor unos $50,000. No, dijo, mejor que le diga a él. Nos iban a depositar $450,000. Espéreme, ¿qué fue? ¿Cómo empecé esta conversación? Dios sabe cómo engañar, ¿verdad? Entonces, con eso hacemos la escuela, con eso compramos mobiliario, con eso hacemos esto y esto y aquello. Ya nuestros ojos hacían como las caricaturas con numeritos, ¿verdad? De dólar y se va a hacer todo. Y íbamos nosotros rumbo a casa de nuestro pastor para platicarle todo, y en un semáforo el Señor nos habla a mi esposa y a mí y nos dice, no van a ver ni un 5 de ese dinero. El dinero lo van a conseguir de rodillas. Y efectivamente los $10,000 fue lo único que vimos, nunca volvimos a ver ni un 5, pero Dios nos suple el dinero para construir todo aquello. Entonces, si Dios te está diciendo, vas a tener todo lo que necesitas, mi vida, te está engañando. No porque no lo vas a tener, pero no te lo va a dar como tú piensas, ¿sí? Pero a final de cuentas, gracias, Señor, por pues por engañarnos, porque sí nos engañó. Bien. Pues es que Dios sabe cómo hacerle con nosotros, porque somos cabeza dura, ¿verdad? Entonces, te crees Nos muy hace caminar listo, en fe porque es ahí te va, necesario. bueno. Y los que hemos tenido la oportunidad de ir ahí a sus instalaciones, pues vemos la verdad el reflejo de un lugar de excelencia. Y algo que a mí también me ha marcado mucho es lo que me dijo un pastor: la excelencia es dar lo mejor con lo que tienes. A veces queremos esperar tener todo lo perfecto, pero dar lo mejor con lo que tienes, porque Dios prueba que te estás dando lo mejor. Sí. Y cuando lo empiezas, pues Dios bendice eso, ¿no? Honra eso, y yo creo que es el camino que has caminado tú, ¿no? Un desafío muy importante que está ligado a eso es que nosotros hablamos con la iglesia, porque usted sabe, las iglesias son pobres, y más si te vas atrás 35, 40 años, las iglesias eran pobres y la gente, pues no, la escuela privada es para niños ricos, ¿verdad? Y claro que no. Y nosotros de corazón hablamos con la iglesia y dijimos, esta no es una escuela para ricos. Esta es una escuela de ricos para todos nuestros hijos, porque les vamos a dar una educación como si fueran ricos, pero no estamos esperando esas clases de dinero. Y el dinero de alguna manera le haremos, con becas, con vendiendo chicharrines literalmente, haciendo de las 1001 cosas. Pero si tú quieres tener a tus hijos aquí y ellos quieren estudiar, encontraremos la forma de que tus hijos estudien aquí, y así lo hicimos. Sí, puros sustos y sobresaltos, pero parte de ello, al no tener los $450,000, Señor, que me los debes con intereses, ¿verdad? Pero al no tener nosotros todo ese dinero, pues le pedimos ayuda a la iglesia. Ayúdenos, y nos veníamos a trabajar, y a pico y pala, y a hacer y a adelantarle mucho el trabajo, y eso hizo que toda la gente sintiera que la escuela era su escuela. Y hasta la fecha sí lo sentimos. Entonces, la falta de dinero, que fue un obstáculo, se convirtió en una tremenda oportunidad para unir a la iglesia en torno a este proyecto. Qué bueno, amén. Una pregunta más ahí. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de empezar? Y pues en el contexto a lo mejor de que a veces uno se da de topes, ¿no? Déjame, yo anoté esa pregunta en algún lado y contesté unas cosas. Déjame, no la encuentro. No, es que me mandaron como 80 preguntas, ¿eh? Y todas son complicadas. ¿Qué me hubiera gustado saber? No lo encuentro. Bueno,
Este, ¿O qué hubieses evitado tal vez, ¿no? Si se regresara el tiempo, miren, si volviese a empezar. es que muchas cosas que me hubiera gustado saber las descubrimos antes de empezar. Por ejemplo, había 3 o 4 escuelas cristianas que conocía. Una en playas de Tijuana, una en la Ciudad de México, una en Monterrey y una en Juárez. Y yo las visité y yo hablé con sus directores y le dije, ¿qué hicieron mal? ¿Qué errores cometieron? Díganme, ¿dónde acertaron? ¿Qué cosas hicieron bien? Entonces yo pregunté muchas de las cosas que hubiera querido saber y las supe por haber preguntado y nos ahorramos muchos dolores de cabeza. Uno de ellos era, no empieces la escuela completa, no empieces de kinder hasta sexto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los niños de sexto ya vienen con 7, 8 años de experiencia escolar, ya tienen malos hábitos y ellos son el modelo para el resto de tu escuela. Empieza con niños chiquitos, tú fórmalos y cuando lleguen a sexto, ellos van a ser un buen modelo para el resto de la escuela. Y por la gracia de Dios hicimos caso y empezamos la escuela con puros chiquitos y de ahí fue abriéndose. Eso fue una cosa que todo mundo necesita saber. Otra cosa que sí me hubiera gustado saber y cómo he batallado para enderezarla es que nos vendimos muy baratos en un principio. Con el cuento de que nadie podía y que todo el mundo se le hacía imposible, cobramos una bicoca. Y entonces, usted sabe que usted en este país no puede subir precios así de una manera enorme, de forma repentina, porque pues hasta con la ley vas a ir a dar, ¿verdad? Entonces, nosotros subir el precio de nuestra colegiatura a lo que realmente necesitábamos fue un sufrimiento de muchos años. Sí, entonces, eso sí me hubiera gustado saber. Yo hubiera mejor cobrado más y dado más becas que cobrar poquito y sufrir toda la vida. Y yo creo que eso fue un elemento. Yo creo que otro elemento que me hubiera gustado saber es que me hubiera gustado saber qué tan pobre era la educación de los buenos y muy consagrados maestros que teníamos. No por culpa de ellos, porque nunca hemos tenido un maestro flojo, sino porque ellos mismos no recibieron, al igual que yo, no recibieron la mejor educación que pudieran haber recibido. Y me hubiera gustado saber eso para irlos preparando de antemano. Ahora yo educo a nuestros maestros. Yo les enseño muchas cosas elementales que ellos tienen que saber, porque yo no puedo asumir que las saben solo porque tienen un título. Sí, esas son cosas que sí me hubiera gustado saber. Ok, muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Cómo enfrentaste la incertidumbre y el miedo al fracaso? ¿O hubo eso o no hubo eso? Nunca me dio miedo a fracasar, porque era una necesidad, no era un proyecto. Me explico, no era como que tengo un sueño, el cual quiero realizarme, Dios te va a dar tus sueños, hijo mío. Nada de eso, esos son rollos que no me gustan. Era una necesidad y no podía darme el lujo de fracasar. Entonces eso no era. Ahora, que me siente incompetente a veces para hacerlo, pues sí, claro, ¿verdad? Pues yo no tengo la formación, la educación. Mi esposo es administrador de empresas, yo estudié administración, pero decir estudié, pues es un decir, ¿me entiende? Yo fui a la universidad para ir a las fiestas. Yo no fui a ver, ¿cuántos más pecadores como yo? Que fuiste de vago a la universidad, ¿sí? Entonces, yo he estudiado después de que me convertí, es cuando empecé realmente a estudiar. Entonces, sí, los sentimientos de que yo no sé exactamente cómo estoy y qué estoy haciendo, pero nuevamente ese temor o esa sensación me empujaba a hacer cosas correctas, que es preguntar. Y una cosa a la que nunca me ha dado miedo es hacer el oso. A mí nunca me ha dado miedo hacer el ridículo. Porque pues de por sí todo el mundo piensa que los cristianos somos unos ridículos, entonces pues ya lo superé, ¿me entiende? Entonces hago preguntas y si yo no sé algo, yo pregunto, oiga, ¿qué significa eso? ¿O cómo se hace eso? Eso,
y el saber que era algo que Dios nos había dicho, sí a veces le volteo y le digo al Señor, ¿a quién se le ocurre escogerme a mí? O sea, hay gente mucho más preparada que yo para hacer esto, hay gente mucho mejor de corazón que yo para hacer esto. ¿Cómo se te ocurre pedirme a mí que yo lo haga? ¿Usted no discute con Dios? ¿Sí? Lo bueno es que Dios siempre gana mis discusiones, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero esos eran los dilemas internos que yo tenía. Muy bien. Y bueno, algo que a mí me gustaría rescatar de lo que él hace actualmente, abre las puertas de la escuela, de lo administrativo. Él nos dice que todo el conocimiento que ellos han adquirido por años lo pone al servicio de todos. Y eso a mí me sorprendió y cambió también pues afinó mucho mi visión, porque también eso es lo que hoy hacemos en la escuela también con la gente que lo quiere hacer, porque normalmente como que pues cada quien, ¿no? Ese es el mal de México, ¿sí? Mire, le voy a decir una cosa que nosotros vemos en las escuelas. Me puedo quejar tantito aquí, ustedes me ayudan. Todas las escuelas quieren inventar el hilo negro. No es que nosotros tenemos nuestro propio programa. O sea, ¿quién no entiendes que si tú inventas tu propio programa y él inventa su propio, y todos inventan su propio programa, todo ese talento se desperdicia porque no unifican las fuerzas? Entonces, ¿qué tal si mejor agarramos tu idea y la idea de él y la idea de él y la conjuntamos en un sistema y todos usamos ese sistema y entonces podemos avanzar muchísimo más? Este afán de decir, no, yo lo hice a mi manera, ¿verdad? Que es el himno de Frank Sinatra, que yo digo que es el himno del infierno, ¿verdad? A mi manera, pero nos perjudica terriblemente. Entonces, esto ha sido un elemento y nos ha movido precisamente, uno, empezar preguntando. Hasta la fecha yo pregunto. Hace 5 años me presentaron a un director de una escuela que apenas estaba empezando y nosotros ya teníamos 30 años haciendo escuela. Y me acuerdo que en esa cena y conversación, él nos platicó varias ideas que traían y me impactó y dije, qué buenas ideas. Al día siguiente le hablé al director de nuestra escuela, le dije, te me vas a Chihuahua, vas a ir a esta escuela, pregúntales lo que están haciendo. Nosotros con 30 años de experiencia, ellos con 0 experiencia, pero con muy buenas ideas. Yo quiero aprender, pero por eso lo poco o mucho que nosotros hemos aprendido está a su disposición. Hay una cosa nueva que acabamos de hacer, que te va a servir ahora que te quieres incorporar. Hay una cosa que hoy se llama la nueva escuela mexicana y todo el mundo la ve como el diablo, ¿verdad? La nueva escuela mexicana y la SEP son el diablo. No son, tranquilo, bájele, ¿sí? La nueva escuela mexicana de hecho nos da unos beneficios muy fuertes en que yo puedo adaptar mi educación a cómo nosotros funcionamos, ya sea territorialmente o culturalmente. Entonces, como pueblo cristiano somos un grupo cultural diferente de la norma. Entonces nosotros podemos decir, no, mire, esto que usted nos pide no lo vamos a enseñar, aquí está la justificación, ¿ok? Ya tenemos toda la justificación para todos los libros del sistema educativo LAM, de todo lo que es preescolar y primaria, estamos trabajando en los de secundaria, para que cuando tú dices, no, yo no voy a enseñar esto porque esto va en contra de lo que nosotros creemos, aquí está ya la justificación, le pones el nombre de tu escuela, la fecha y lo presentas a la SEP y te lo aceptan y no hay bronca, eso ya está hecho, ¿sí? Y es para ustedes, para que hagan escuela. Bien. Gracias por el tip. Una pregunta que me parece muy interesante y te la quiero plantear. ¿Cuál ha sido el reto más grande al formar y liderar un equipo docente con una visión común sobre lo académico y lo espiritual? Muy buenísima pregunta, porque es el desafío más grande. O sea, una escuela la hacen sus maestros. Yo vendo libros, pero la escuela la hacen los maestros, no los libros. Entonces, trabajar con los maestros es el desafío. De hecho, nosotros ahorita estamos con el desafío de abrir una licenciatura de educación, tanto de preescolar como de primaria, y estamos ya en el proceso de este proyecto, porque entendemos que esa es la clave, ¿sí? Entonces, el desafío más grande yo creo que ha sido sacar la mentalidad que los sistemas oficiales de Occidente le meten al maestro, no solo México, ¿sí? Digo, yo lo veo muy
como lo que sucede dentro de la mentalidad del maestro normalista, pero no es nada más en México, es en muchas partes. Y es una especie de idea de que uno, yo ya sé, y no es cierto, no sabes. Nadie sabemos todo. Otra es de que yo soy, en mi salón yo soy Dios. Nadie entra, nadie me supervisa, nadie me critica, nadie me da indicaciones. Yo y mi salón somos una entidad y no nos moleste nadie. Sacar eso nos tomó años. Acostumbrar a nuestros maestros a que cada semana van a haber 2 o 3 visitas a tu salón para supervisar tu trabajo, para ayudarte. Para decirte, oye, mira, estoy viendo esto, que nada más llamas a 3 niños para responder. Es importante que los incluyas a todos. Y el maestro ni cuenta se daba, ¿me entienden? Simplemente llamaba a los que sí participaban. Entonces, ay, perdón, sí es cierto, tienes toda la razón. O sabes que estás usando mucho la muletilla, y para todo metes el y lo dices como 500 veces y está perjudicando tu dinámica. No me había dado cuenta, ok. O sea, la idea de la supervisión es para ayudarte a ser el mejor maestro que puedes ser, no es para castigarte. Pero la mentalidad era, ¿por qué te metes conmigo y tú quién eres para decirme algo? Entonces ese fue un desafío. Otro desafío que ya les platiqué era meterle a los maestros el amor por la lectura, así que les guste leer. Ahora, yo tengo la ventaja de que a mí me gusta leer porque yo fui criado en una cultura de lectura y mi esposa me regaña porque tengo que confesar mis pecados. Yo manejo mucho, ¿verdad? Porque pues yo tengo que andar de carretera y a veces iba con la revista aquí manejando así, ¿verdad? Y mi esposa me quiere ahorcar. Si me mato, me resucita y luego me vuelve a matar la señora. Pero me gusta leer y me gusta leer de todo y me gusta aprender. Entonces yo quise meterle eso a los maestros. Y como les dije ayer, les empezamos a traer libros que debieron haber leído cuando eran niños y que nadie les dio. Y por lo cual no les gusta la lectura, porque imagínate, eres un niño de 8 años en tercero de primaria y te traen un texto de Octavio Paz, ¿me entiendes? Pues mejor córtame las venas, ¿verdad? O sea, qué horror. Tráeme un libro de un león que se juntó, ¿verdad?, con un lobo y luego anduvieron por una selva y tuvieron una aventura. Ese es un libro para un niño de 8 años, no Octavio Paz. ¿Sí me entiende? Digo, nada en contra de don Octavio, pero pásaselo los que están en prepa o en la universidad. Entonces, esto fue un proceso que fuimos haciendo y hasta la fecha hacemos. ¿Sí? El último que a mí me tocó hacer, porque a mí me encanta hacer esto, nomás que ahorita yo he tenido que estar lejos de mi escuela durante ya un poco más de un año, porque estamos trabajando con la editorial a full, pero hicimos un análisis literario que yo les súper recomiendo, ¿sí? Tomamos una novelita corta que se llama El festín de Babette. ¿Alguien ha oído de eso? ¿Alguien aquí vio la película El festín de Babette hace 20 años? Nadie. Uy, tienen algo padrísimo por ver. El festín de Babette es una película extranjera de Dinamarca o algo así por el estilo y se ganó el Oscar a la mejor película extranjera hace como 21 años. Y yo me acordé mucho porque no es una historia cristiana, pero sí, al mismo tiempo. O sea, no es un autor que está escribiendo un librito cristiano, pero sí su mensaje es centrado en la fe y en Cristo. Y es la historia de una familia cristiana protestante, ¿verdad? Que viven en Dinamarca o en Noruega o algo así, súper austeros, y una refugiada francesa que viene huyendo de la revolución, de una de las revoluciones que hubo en Francia, y todo lo que sucede, y está dividido en 16 capitulitos cortitos. Entonces dijimos, ok, vamos a leer 4 capítulos por semana, y el viernes cerramos la escuela 1 hora temprano, y nos traemos café y botanas y vamos a platicar acerca del libro y nos dividimos en mesas, ¿verdad? De 5 o 6 personas por mesa y órale, a platicar de los 4 capítulos y qué viste y cuál era el tono y qué es lo que estaba tratando de comunicar y qué le estaba sucediendo a esta persona y cómo está el choque entre estas dos, ¿verdad? Y olvídese que durar 1 hora, duraba 1 hora y media, 2 horas y los maestros no se querían ir y súper culto, parecemos europeos. Y llegamos y yo les prometí, les dije, si hacemos esto, yo les consigo la película.
Tuve que mandar a España por la película en DVD, porque no se conseguía de otra manera con buena calidad. Y al último, después de hacer todo el análisis, les mostré la película. Y sucedió lo que yo siempre veo que sucede. A todo mundo le gustó más el libro que la película. ¿Por qué? La mente humana no tiene límites de presupuesto como las películas. ¿Me explico? Entonces te imaginas muchas más cosas y mucho mejor. Pues el resultado de todo eso es que los maestros están creciendo como personas, como eruditos, como académicos. Eso es muy importante. Esos han sido mis desafíos. Hay una pregunta muy, muy buena, me parece a mí, también, que ¿cómo equilibras tu rol como pastor y pues también como tu vocación de docente? Pero yo también quisiera ya añadir un poco que a veces traemos varias cachuchas, ¿no? Y traes la de jefe, traes la de director, traes la de pastor. ¿Y cómo le haces? ¿Cómo equilibras eso? Porque se vuelve a veces complicado, ¿no? Esa es una muy interesante pregunta. Se las voy a contestar con algo que dijo Winky Pratney, uno de mis héroes de la vida. ¿Alguien ha oído de Winky Pratney? ¿Nunca? Uno. Él escribió los libros El joven y su mundo, El joven y su Dios, El joven, y él escribió todo un archivo que se llama Los archivos de Daniel, que es cómo sobrevivir o cómo triunfar en medio de una cultura pagana. Pero todo está escrito a los jóvenes. Es formidable, fabuloso Winky Pratney, ¿verdad? Y súper, súper chistoso. Y él dice, mira, dice, la iglesia, dice, es como una carroza jalada por 4 caballos locos. ¡Shum! Y los ¡shum! Y ¡shum! Y ¡shum! Dice, y así el diablo nunca sabe qué sigue. Dice, pero solo Dios la puede gobernar. Bueno, a veces así siento mi vida, ¿verdad? ¡Shum! ¡Shan! Para acá, porque estamos abriendo una universidad, estoy dirigiendo una editorial, soy pastor de una iglesia, soy pastor de varios pastores en diferentes partes de la República, doy conferencias en diferentes lugares de jóvenes o de hombres, ¿verdad? Aparte soy marido y abuelo y papá y todo eso. Y tengo 3 escuelas nuestras, ¿verdad? Y aparte cientos de escuelas que están conectadas con LAM. Entonces son 1001 cosas. ¿Cómo le hago? Pues con la gracia de Dios y tratando de hacer lo importante primero, ¿sí? Porque digo, si no hace uno lo que tiene a la mano, y no siempre lo que tiene a la mano es lo más importante. Entonces eso es lo que trato de hacer. También cuando haces muchas cosas tienes que aprender que Dios puede usar a otra gente, no nomás a ti. Y entonces sí supervisa lo que otros hacen, pero tienes que depender de ellos. Digo, yo no podría hacer lo que hacemos si no estuviera el equipo comercial, ¿verdad? Ahorita están aquí Dianel y Denise y pues son unas másters, saben lo que están haciendo y si yo tuviera que vender libros, yo soy pésimo vendedor. Es más, yo a veces viajo con una maletita de libros y me regreso a casa con la maletita de libros porque no sirvo para vender. Sí, entonces digo, cada quien en lo que sirve. Cada uno de nosotros tiene un par de piezas del rompecabezas. Y para tener el rompecabezas completo necesitas las piezas de los demás. Entonces es importante aprender eso y tratar de funcionar ahí. ¿Okay? Y cometes muchas burradas. Y te arrepientes, pides perdón y la gente te ayuda. Sí. Bien, muy bien. Regresando al tema de los inicios, hay una pregunta aquí que también me parece interesante. ¿Cómo lograste construir confianza con las familias en esos primeros años? Básicamente en que a la hora de los trancazos no le saco la vuelta a las broncas. O sea, la gente de Parral, yo he tenido varios directores. O sea, unos me duraron un par de años, otros los tuve, uno duró conmigo 15 años de director, ¿sí? El que está ahorita de director tiene desde la pandemia, tiene 5 años con nosotros. Pero toda la ciudad sabe que a la hora de la hora yo doy la cara. Pase lo que pase, yo doy la cara. Tuvimos un incidente este año pasado, yo estaba en Chihuahua, mi trabajo ahorita es en Chihuahua, y sucedió un incidente y fue un incidente grave, gracias a Dios no llegó a más.
Yo me subí en mi coche y me fui a Parral y convoqué a los padres de familia y me querían ahorcar por el incidente. No porque pensaban que yo soy malo, sino porque pues estaban conmocionados por el incidente que había sucedido. Nunca nos había pasado algo así y fui y di la cara. Y digo, no me fue bien en la junta, ¿verdad? Hubo un señor que estaba todo alterado, habló por 20 minutos, repitió lo mismo como 15 veces, pero tenía que expresarse y yo me tenía que aguantar. Ese dar la cara le da mucha confianza a la gente. A los que empiezan, ¿cómo podrían establecer, qué podrían hacer para establecer confianza? Algunos tips que nos pudieras compartir. Es muy importante ser transparente y hacer las cosas de tal manera que puedes ser transparente. Entonces, por ejemplo, yo aquí cargo mi presupuesto. Si tú quieres ver el presupuesto de mi escuela, yo te lo enseño. No tengo nada que esconder. ¿Sí? Es importante vivir así. Acuérdense que en el cielo no va a haber secretos, no va a haber escondites, no, todo es luz, todo va a ser visible. Y en este caminar con el Dios, Él nos está llevando al lugar donde ya no tengo secretos, ya no tengo nada que ocultar. Qué chulada de vida, qué libertad. Pero llévalo a cabo de esa manera. Entonces, desde un principio hicimos una asociación civil. Dijimos, esta es una sociedad sin fines de lucro. Nuestros libros están abiertos. Oiga, pero ustedes ¿qué hacen con el dinero? Venga y vea. Nunca han venido. Nunca han venido, porque saben que ahí están. Si usted quiere ver, venga y véalo, no estamos haciendo ninguna tranza. Eso desde un principio. La gente a veces nos ponemos en el plan de, ¿y ellos quién son para juzgarme? Es que esa no es una buena pregunta. Yo necesito que confíen en nosotros. Me van a confiar en la educación de sus hijos. Eso es mucho. Entonces yo sí necesito dar pasos que generan confianza. Acuérdense que la confianza no se exige, la confianza se gana. Y se gana con acciones consistentes, ¿sí? Y con honestidad. Y la honestidad no siempre es cómoda. Hay veces, sobre todo cuando uno comete un error. Mire, yo hablo con nuestros padres de familia, cada 2 meses yo hablo con todos los padres de familia. Y hay veces hablo para apretar tuercas, pero también a veces le digo, mire, si usted ve algo que está mal, por favor díganos. O sea, díganos en buena onda, díganos con respeto, pero sí díganos, porque todos la regamos. Ahora, hay veces los papás se ponen sus moños y yo les digo a ustedes lo que les he dicho. Yo me acuerdo que hubo un tiempo donde se enojaban algunos papás porque si se tardaban en pagar la colegiatura se les hacía un recargo de 50 pesos, por el amor de Dios, ¿verdad? Pero estaban renegando. Tuvimos una junta y le dije, mire, usted a mí no me hace ningún favor teniendo a sus niños aquí. Porque si usted estuviera en Chihuahua o en Torreón, le estarían cobrando el doble al triple de lo que yo le cobro. Así que usted no me hace ningún favor al tener aquí a su niño. Y si no le gusta esta escuela, y acuérdese que lo del recargo, usted firmó, en el código usted firmó, ese es su contrato y eso está incluido. Así que no me venga con cuentos. Y si no le gusta, le dije, ahí está la puerta, hay otras escuelas, nadie lo tiene que a fuerzas. ¿Sí? Y todos se pusieron así como ustedes. Dije, así que cuando venga a pagar su colegiatura y viene retrasado, me hace favor de sonreírle a la señora Natalie, que era la que recibía el dinero, le sonríe y le dice, muchas gracias, señora Natalie. Y se va de aquí bien bonito, juegue bonito, o si no, ya sabe. Soy estricto con los papás, no feo, pero sí soy estricto, porque si no somos estrictos, aquello se descompone rápido. ¿Está bien? Estuvimos en esta junta terrible donde me hicieron pomada, pero pomada me hicieron, ¿verdad? Y uno al final, no, y que yo he visto muchos errores aquí, yo he visto este defecto, y yo he visto, y lo dejé hablar, y yo he visto aquí, yo he visto aquello, yo he visto el otro, yo he visto aquello, y lo dejé hablar, y ya cuando terminó le dije, le quiero hacer una pregunta. Le dije, no es una pregunta truco, es una pregunta honesta. Le dije, entonces, ¿por qué tiene a sus hijos aquí? Ya no dijo nada. ¿Me entiendes? Pues, la gente le gusta hablar. No se ofenda cuando la gente habla, ¿eh? Y si usted empieza una cosa, usted está sentado al frente como estamos ahorita, gente va a hablar de usted porque es visible. No se ofenda, no se saque de onda. La gente habla porque tiene boca, no siempre porque piensa. También lo hace uno, ¿a poco no? Entonces, pues, si se enoja, métase al closet,
llore con Dios y luego salga y enfrente la vida con madurez. Así es. Sí. Muy bien. Pues es que luego nos ponemos todos delicados. Ay, es que me miró. Por favor, ¿verdad? Sí, la vida consiste de más que mis sentimientos están heridos. Claro, es como si estás en la guerra y estás ahí, el fuego cruzado, y de repente tú haces berrinche porque se te trabó un cartucho, no vas a perder tu tiempo haciendo eso. Es más, si te dan un balazo en el hombro, tampoco hagas berrinche, pues para eso estás ahí. Claro, sí. Aguantemos y sigamos. Ok, continuamos con las preguntas. Y bueno, esta también me parece interesante. ¿Qué estrategias te han funcionado para involucrar a los padres en la formación de los chicos? Es que los papás, como lo decías ayer. Nuevamente mis respuestas no siempre son convencionales, ¿verdad? A los maestros yo los tengo bien adoctrinados. Tú cría a este niño como si no tuviera papás, como si tú no cuentas con los papás. ¿Por qué? No quiero que uses a los papás de excusa para los resultados que tú das. Así que tú asume que el papá no te va a ayudar. No porque así debe ser, sino porque no quiero que nadie use al otro de excusa para su pobre desempeño. Y los maestros han aceptado eso, ¿verdad? Pero sí queremos que los papás se involucren. Entonces, ¿qué hacemos para involucrarlos? Uno son las juntas obligatorias. Esas juntas no te escapas, tienes que estar ahí, pero las hacemos muy buenas y cortitas. Nuestras juntas nunca duran ni siquiera una hora. O sea, empiezan en punto de las 8, no empiezan a las 8:02, no empiezan a las 8, empiezan a las 8 en punto. Y para el cuarto, para las 9, ya estamos despidiendo a todo mundo. Y eso incluye anuncios, dar boletas, una plática mía que siempre doy, y la gente va con mucho gusto. Y yo creo que parte es el hecho de que respetamos su tiempo, ¿sí? Otra cosa es yo cuido mucho la economía de los padres. A los maestros no les permito pedirles a los padres esto y el otro, como les dije ayer, las famosas maquetas, ¿verdad? Que son muchas veces un desperdicio de dinero. Nada de eso. Protege la economía de los papás y los papás se dan cuenta. Y entonces todo eso genera una buena voluntad de ellos para con nosotros. Y la mayoría aman nuestra escuela. O sea, piensan que es la mejor escuela del mundo. Y eso facilita involucrarlos. ¿Qué otras cosas hacemos? A los papás que becamos, sí les pedimos que participen en ciertas actividades. Que si vamos a hacer un bazar para vender cosas, porque parte de lo como nosotros financiamos, ok, iglesia, vamos a hacer un bazar, todo el que tenga algo bueno de lo que puede prescindir, vamos a regalarlo, lo vendemos barato, la gente pobre de la ciudad se beneficia y la iglesia recibe o la escuela recibe el dinero que necesita. Entonces, por ejemplo, nosotros cada rato todo el mundo regalaba sus televisiones, ¿verdad? Más las terminamos de pagar y órale, regalamos la licuadora, me han regalado tractores, caballos, trajes de baño me han regalado de todo en esta vida. Y los vendemos, pero le pedimos a los papás becados que nos apoyen. Tenemos venta de queso, porque el Chihuahua es una zona quesera, ¿verdad? Entonces compramos queso al mayoreo y los papás nos ayudan a venderlo y a cada papá becado le tocan tantos kilos. Y es una forma de participar en lo que hacemos. Entonces a los papás becados, sin ser así muy mala onda, pero sí les pedimos, necesitas participar. Luego también hacemos, por ejemplo, una reunión general de padres de familia, pues es poco el contacto que puedes tener, pero luego los maestros o los niveles tienen reuniones, ¿verdad? No muchas, porque no queremos fastidiar a los papás, pero vamos a decir kinder, se van a juntar y van a tener una tarde, van a llegar las mamás, van a ver algún detalle y todos muy contentos y ya se van a su casa. Entonces, la gente vive ocupada, esa es parte de la realidad, entonces cuidamos mucho su tiempo y yo me doy cuenta que ellos perciben eso, entonces cooperan con lo poco que les pedimos. Muy bien, esta está buenísima y ahí va. Uno de los errores más graves que has cometido y que te han dado aprendizaje, ¿cuál ha sido? Uno de los errores más grandes que he cometido ha sido no escuchar a mi señora. Híjole, cómo me ha ido mal. ¿Sí? A ver, hombres,
No escuchaste a tu vieja y te fue mal, levanta la mano. No la escuchaste y te fue mal. Claro, te fue como en feria, ¿sí? He descubierto que uno siempre debe escuchar a su señora. No siempre tiene la razón, solo como el 97% del tiempo. Cuando le falla como por 10 kilómetros, ¿sí? Pero aún cuando le falla, algo hay. Entonces he aprendido a escuchar a mi señora. Eso, yo he tenido unos tropiezos muy fuertes con gente que he contratado porque no escuché a mi señora cuando me dijo, no, ese no. Le dije, pero sí es magnífico. No, ese no. Y después yo también, ¿qué hice? Entonces es una lección súper importante. Errores así, errores graves. Como escuela. Escoger personas por su talento solamente. O sea, tenía mucho potencial, tenía mucho talento y uno como líder quiere aprovecharlo y sacarle jugo a ese talento, pero talento por sí solo no es suficiente. Necesita ver carácter, necesita ver un apego a lo que se está haciendo. Yo pago por hacer lo que hago, de veras. Digo, no te vas a agarrar ideas, pero si a mí me hubiera dicho, Moy, necesito esto y no tengo dinero, yo pago por venir. ¿Por qué? Porque esto es algo que vale mucho. Yo no gano dinero en LAM, ahí está Dianel que no me deja mentir, me pagan la gasolina de mi vehículo, punto. ¿Por qué? Porque yo estoy invirtiéndome en esto que estamos haciendo. Entonces, en términos de errores así cometidos, meter a gente que no pagaría por hacer lo que hacemos ha sido un error muy grande y me ha costado. La cosa más difícil para un ministro es la gente que has perdido. Y cuando tú metes una tuerca cuadrada en un hoyo redondo y no funciona, pierdes a esa persona. O cuando tú pones a alguien en una posición y luego lo tienes que bajar, casi siempre pierdes a esa persona. Y cuando yo he escogido personas por su talento, pero no tenían esa cuestión de decir, yo me muero en la raya por esto, tarde que temprano, y más bien temprano, eso no funcionó y eso causa mucho dolor. Entonces, alguien me mencionó ayer que entonces la educación es un llamado. Sí es. De hecho, parte del sueño que yo traigo al abrir la universidad es yo quiero viajar por todos los congresos de jóvenes y por todas las iglesias que me lo permitan y llamar a jóvenes al ministerio de educación. Decirles que no, tus opciones son ser pastor, ser un evangelista o también ser un maestro de niños, como un legítimo llamado de ministerio al Señor. ¿Sí? Y gente que quiere hacer eso, y aún en las escuelas oficiales uno encuentra gente con llamado. Digo que pobrecitos porque se las ven negras, ¿verdad? Pero aman lo que están haciendo y aman a los chamacos. Entonces eso es lo que quieres buscar, y te vas a evitar muchos dolores de cabeza. En ese contexto, quisiera, ¿tienes tú un orden de prioridades? ¿Cómo seleccionas a un maestro? Me gustaría que nos lo compartieras. En el orden, ¿cuál sería? Mire, levante la mano derecha o izquierda, con la que tenga 5 dedos, levántela. ¿Sí? Es que hay algunos que les falta un dedo por ahí, ¿verdad? Levántela. Son 5 cosas que yo pido para contratar a un maestro. Número 1, necesita ser descaradamente cristiano. Descaradamente, se le tiene que notar que ama al Señor. O sea, esos que van a la iglesia porque es un requisito para trabajar en la escuela, de ninguna manera. O sea, tú amas al Señor, tú amas la iglesia, tú estás metido en el servicio al Señor, esta es tu vida. ¿Sí? Número 1, descaradamente cristiano. Número 2, yo estoy buscando a alguien que tenga un llamado a los niños. Ahora, yo no estoy diciendo que tienes que tener uno especial, pero no todo el mundo reconoce el valor de un niño y que vale la pena invertirte en él. Entonces, que tú tienes un llamado, tú has aceptado un llamado de Dios hacia los niños y es fácil detectar gente con llamado a los niños. Por ejemplo, mi oficina está en la parte alta de nuestro edificio y tiene una vista amplia a todo el patio de la escuela.
la diseñé así a propósito. Entonces yo siempre estoy observando. Y cuando yo veo un maestro que se le pegan un montón de niños, yo digo, este es el bueno, ¿sí? Porque un maestro que no disfruta a los niños, a mí me encantan los canijos chamacos. No nada más cuando se portan bien, cuando se portan mal. Me tengo que morder el cachete para no reírme de las cosas que hacen. ¿Me explico? Las puntadas, las manipulaciones cuando me quieren sacar dinero. Tengo una nieta que siempre llega y dice, oye, Abu, ¿no crees que ya necesitas un iPhone nuevo? O sea, quiere que le regale el mío, ¿entiende? Y me boto de la risa porque me está tratando de manipular la mocosa, ¿verdad? Si no disfrutas a los niños, pues no tienes un llamado, no lo has aceptado. Yo no sé en qué etapa estás, pero no te quiero, ¿sí? Un maestro que se pelea con los chamacos, que se siente acomplejado, de que a mí me tienes que respetar. Malo. He despedido maestros que no sabían relacionarse de una manera sana con un niño, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda cosa, un llamado para con los niños. Tercer cosa es algo que nosotros podemos proveer, y es que tenga experiencia trabajando con niños en el ámbito de la iglesia, ya sea en un alcance, ya sea en la escuela dominical, ya sea en un orfanatorio o cualquier cosa donde la iglesia trabaja con niños. Eso es importante para mí porque le da otro contexto aparte del académico y se necesita, ¿verdad? Y sobre todo porque si tú vas a un alcance de niños en un barrio bajo, que nosotros lo hacemos cada semana, ¿verdad? Niños te van a mentar a tu mamá en maneras feas. O sea, un niño no trajo el encargo de la semana pasada y dices, no, pues no va a haber galleta para ti. Tu madre, quién sabe qué chamaco de este tamaño. Me explico, si eres delicado, pues no te va a funcionar muy bien. Entonces, queremos que tengan algo de experiencia sirviendo a niños en el ámbito del ministerio de la iglesia. Ese es número 3. Número 4, este es vital. Tiene que tener resuelto, por lo menos a nivel filosófico, a nivel conceptual, tiene que tener resuelto el asunto de autoridad. Yo se los digo de esta manera. Yo, en esta escuela, yo soy el burro de Balaam, ¿sí? Porque no soy educador y sin embargo yo mando. Y eso significa que tú vas a tomar tus órdenes del burro de Balaam. Y si yo digo verde, así va a ser verde. ¿Tienes problemas con eso? No, pastor. No, que mi abuela, ¿verdad? Claro que tenemos problemas con eso. El ser humano batalla con autoridad, pero necesita entender que va a haber gente arriba de él o de ella, que va a haber autoridades, que va a haber supervisión, que le van a hacer recomendaciones, que a veces le van a corregir. Le pregunto a personas, porque a veces viene gente conmigo con el gran ministerio y yo y el Señor y aquí. Y me acuerdo una vez una familia, muy bonita familia, sirviendo al Señor, venían de fuera de la ciudad y nos visitaban de vez en cuando y genuinos. Pero esas veces que algo te late, como que algo no está bien aquí. Y paré entonces porque me platicaron que habían estado en esta iglesia, pero se fueron a esta, pero que ahora Dios lo está moviendo a la otra. Ya no me olió, ya no me gustó, ¿verdad? Y le dije, a ver, dígame una cosa, hermano. ¿Quién puede darle una orden a usted? ¿Cómo? Casi me oró en lenguas ahí de emergencia. Sí, le dije, hermana, ¿quién puede a usted darle una orden? Decirle que haga algo y que usted lo haga. Y la vi que se perturbó. Además le dije, hermana, ¿quién le puede llamar a usted la atención y que usted no se ofenda? Y le digo que era gente buena y me dijo, nadie, pastor. Le dije, usted está en un lugar muy peligroso en la vida. Usted necesita corregir esto. Todos necesitamos gente que nos puede señalar dónde estamos mal y todos necesitamos gente que nos pueda dar una orden. Todos. Y en la escuela hay estructuras, hay director, hay coordinador, hay maestro, ¿verdad? De repente tienes a una persona en administración que le va a pedir ciertas cosas. Todo mundo tiene que obedecer a alguien y muchas veces a más de a una persona. Y necesitas que eso no sea un problema psicológico para ti, que no te va a ofender aquello. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Entonces, ¿por qué están tan quietos? Nadie dijo gloria a Dios, aleluya.
Ahorita oramos por ellos, así con la musiquita de fondo y todo. Yo creo que hasta llamado a arrepentimiento, ¿no? La quinta cosa que le pido a un candidato es que quiera crecer. Porque descubrí que muchos maestros, su pensamiento, yo ya estudié, yo ya sé, no. Todos queremos crecer. Quiero que estudies, quiero que saques un posgrado, quiero que estudies un diplomado, quiero que te metas en estos libros. Yo no estudio diplomados, yo estudio libros. Yo consigo buenos libros de gente que de veras sabe de lo que está hablando y me meto a estudiarlos. Y los tengo todos subrayados y remarcados y con anotaciones y cosas, porque de ahí aprendo. Yo quiero crecer y yo quiero que mi gente quiera crecer. 5 cosas, por eso me caben en una mano. Bien, ¿lo anotaron? Bueno, vamos a una pregunta también. El evento o el momento más significativo que ocasionó algo transformador, algo poderoso en la escuela. ¿Qué ha sido? Híjole, ha habido muchos, ¿eh? Yo les platiqué ayer acerca de un muchachito deprimido, ¿se acuerdan? Ese momento a mí me definió, porque vi qué poquito necesita un niño para responder. O sea, de veras no piden gran cosa. Me acuerdo mucho de una película de Franco Zeffirelli. Ustedes jóvenes no saben de lo que estoy hablando, pero los que estamos más macizos aquí sabemos. Franco Zeffirelli fue un gran director italiano y él hizo una película sobre la vida de San Francisco de Asís. Y hay una escena donde Francisco de Asís está en la corte del Papa con toda esta gente rica, ¿verdad? Y fastosa. Y él habla de la golondrina que solo necesita, dijo, que solo necesita un granito de trigo para volar. Y así veo a los niños. No más necesitan poquito, tantita atención, que te acuerdes de su nombre, que te agaches al hablar con ellos para verlos a su altura, que les tomes en cuenta algo que ellos sugirieron. Es tantito y el niño se transforma. Eso para mí ha sido un cambio revolucionario. ¿Sí? También una cosa que me acuerdo con muchísimo cariño, me acuerdo que, porque hay mucha iniciativa en muchos chamacos, y me acuerdo que cuando mi hija Rebeca estaba en secundaria, hicieron una escolta. Bueno, siempre hemos tenido escolta para los honores a la bandera cada lunes, ¿verdad? Pero ellos formaron una escolta, y yo no sé cómo lo hizo, pero se consiguió a un teniente del ejército que viniera y las entrenara. ¿Sí? Aparte el tipo estaba alto, güero y bien parecido. Sospecho que eso tuvo algo que ver también ahí en el asunto. Pero él las entrenó y las entrenó muy bien. Y me acuerdo que cuando llegó la competencia a nivel ciudad, pues todas las bandas o todas las escoltas iban con unos uniformes flamantes y ellas iban con su uniforme escolar. Pero lo habían unificado, todas llevaban exactamente el mismo tipo de zapato, exactamente el mismo tipo de calcetín, todo era idéntico, pero era el uniforme de la escuela. Y me acuerdo cuando ellas hicieron en el gimnasio auditorio y cuando hicieron pues la marcha que ellos hacen, y me acuerdo que le dan toda la vuelta y cuando pasan enseguida del presidium, ¿verdad? Voltean, siguen caminando así, pero como robots, y voltean todas y saludan así y siguen caminando en la dirección que van, ¿verdad? Increíblemente preciso. Pero no había nada espectacular en el sentido de ropas o instrumentos, pero todo estaba perfecto. 2 años seguidos se ganaron primer lugar en la ciudad. Y el papá, el papá no cabía, ¿verdad? Esos logros de un alumno hemos tenido muchos. Hemos tenido chavos que los han enviado a estudiar a Nueva York, que los han enviado a estudiar a Arabia Saudita, que uno de ellos es un catedrático ahorita en la UNAM, y es un muchacho que él nos dijo, yo, si no hubiera sido esta escuela, yo no hubiera terminado la prepa, y ahorita es catedrático en la UNAM, uno de los más jóvenes que hay, y así por el estilo. Entonces, cuando vemos lo que un muchacho puede hacer, y no buscamos lo flamante. Yo no preparo alumnos para concursos. Muchas escuelas hacen eso. Eso a mí se me hace algo falso, ¿sí? De que un maestro se clave en el muchacho listo, ignore a los demás porque lo que quiere es lucirse. No, yo mando a los concursos a los muchachos del salón que quieran ir. Y ha habido veces que no quisieron ir los listos.
fueron los de 7 y 8. Me acuerdo una vez un concurso de matemáticas y no quisieron ir más que dos que andaban como en un 7-2, 7-3, ¿verdad? Se ganaron primer lugar en el estado. Y dije, órale, parece que sí estamos haciendo algo bien, ¿verdad? Pero que logren eso, que logren trabajar bien. Hemos tenido varios, ahorita tenemos 2 jueces, bueno, 2 candidatos a juez, ahora en las elecciones pasadas eran exalumnos nuestros. El empresario joven del año pasado, exalumno nuestro, y así por el estilo. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues nos dice, se puede hacer esto bien. Y se puede hacer esto bien a manera de afectar a la sociedad. Ahorita el proyecto insigne del Fondo Empresariado Chihuahuense del Estado de Chihuahua es nuestra secundaria de oficios. Y ellos nos lo han dicho, dice, todos los proyectos que tenemos en todo el estado, este es el mejor. Sí, de hecho nos dijeron, ¿cómo le hicieron para construir todo esto con el dinero que les dimos? Y yo pensé para mis adentros, 2 razones. Una, no robamos. 2, sabemos orar. Y Dios multiplica el dinero. Pero estamos afectando la mentalidad de la ciudad a través de los logros de nuestra gente. Y eso me ha cambiado la vida. Qué bueno. La generación de Daniel, que salgan 10 veces mejores, ¿no? Sí. En términos mexicanos, que hasta el más chimuelo más que tuercas, ¿verdad? Es la segunda vez que oigo hasta el más chimuelo come tuercas. Está bien. Ok, hay una pregunta No hay también. nada como los dichos mexicanos, ¿verdad? Me encantan. Cada rato oigo unos nuevos y digo, ¿de dónde se sacan esas cosas? Una pregunta que me parece buena, ¿cómo manejas el crecimiento sin perder la esencia? Porque creo que ese es también un riesgo, ¿no? Sí, sí es. Es mucho más fácil mantener la unidad y el espíritu de un colegio cuando tienes 5 o 6 grupos y son 100 alumnos, ¿verdad? Que para nosotros empezamos con 75, o sea, de entrada empezamos con un grupo bastante nutrido. Ahorita entre las 2 escuelas tenemos, ¿qué serán? Como 680 alumnos. Y si incluimos la de la sierra, pues 700 alumnos. Y ya se siente. ¿Cómo lo mantienes? Tienes que tener mucho contacto con los maestros. De hecho, por ejemplo, mi esposa no vino aquí porque está en Parral y se juntó ayer con todos los maestros para hablar con ellos de su vida espiritual. Si el maestro está conectado con el Señor a nivel personal y a nivel iglesia, es más fácil que no se pierda la esencia. Sí, porque sí, el tamaño tiende a afectar a menos que tengas pues una fuente del cielo que te sostiene a pesar del éxito. Porque el éxito es más peligroso que la adversidad. Siempre el éxito te pone bajo prueba mucho más que cuando las cosas son difíciles. Cuando está difícil, oras, ayunas, buscas a Dios, lees tu Biblia. Cuando todo te va bien, te sientes la mamá de Tarzán y cometes errores graves. Entonces, nos mantenemos en contacto, mantenemos, por ejemplo, nosotros oramos todos los días a las 6 de la mañana en línea, lunes a viernes, y todos los maestros se paran a las 4:30, 5 de la mañana para estar listos, y a las 6 en punto están conectados a la oración, y es media hora, y a las 6:30 se tienen que ir pues a terminar de dar desayuno a sus hijos y a irse a la escuela, porque pues tienen que estar ahí antes de las 7:30. Digo, Parral es chiquito, gracias Señor, ¿verdad? Pero esa conexión en lo espiritual hace una diferencia enorme. Bien, pues vamos a las últimas 2 preguntas. ¿Qué sueñas con el futuro para tu escuela? Y ahí me gustaría añadir, para la escuela en México. Para mi escuela en particular, lo que yo quiero ver más es una apertura a la realidad de las Escrituras. Yo quiero que estudiemos la Biblia como la Biblia merece ser estudiada. No solo porque es nuestra doctrina como cristianos, sino porque qué cosa que el Dios del universo haya puesto por escrito sus palabras a la raza humana. O sea, eso merita que le prestemos una atención a la Biblia en todos los sentidos impresionante, ¿sí?
Para mí, en mi escuela, Instituto Las Américas, yo quiero hacer más de eso a mayor profundidad. Yo quiero que mis muchachos, aún los que no creen en Cristo, le tengan un respeto a ese libro, que les cambie de veras la mentalidad. Eso sería uno. ¿Qué quiero para la escuela mexicana? Híjole, pues quiero muchas cosas, ¿verdad? Pero yo quiero una escuela mexicana que entiende el valor de un niño, que entiende que está tratando con un ser humano, que tiene un valor ante Dios enorme, que es inteligente. Yo tengo 36 años, he educado a miles y miles de niños, nunca hemos tenido un alumno tonto, nunca, no hay, no existen seres humanos tontos. A veces la vida nos atonta, ¿verdad? Pero la inteligencia de un ser humano es excepcional. Y yo quiero un México que vea eso en vez de ver los problemas. Es que son muy rebeldes, es que en mis tiempos todo era mejor, ¿verdad? Es que ya esta generación no sabe nada, no les importa la lectura, bla, 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 bla. Eso no produce nada. Yo, como les digo, yo soy estudioso de la historia y ahorita estoy estudiando algunos historiadores poco convencionales, ¿sí? Y no estoy de acuerdo necesariamente con todo lo que digan, pero me llamó mucho la atención uno que dice: el problema de México es que siempre estamos mirando hacia el pasado, no hacia el futuro. Siempre estamos mirando con sospecha porque nos sentimos víctimas y lo que queremos es ser nosotros, pues ¿cómo se dice? Los protagonistas. En esta escuela en Inglaterra a la que fuimos, como les dije, es una escuela que para empezar el edificio no sirve para escuela, son 6 pisos y es escaleras, entonces ellos tienen y secundaria y prepa, el estilo anglo es que el maestro tiene su salón de su materia y los alumnos son los que se cambian de salón a salón. Ellos tienen pasillos silenciosos, no se puede hablar y no se puede interactuar un alumno con otro en los pasillos y todos los maestros están afuera vigilando para que sea rápido, porque son chamacos que de por sí ya vienen atrasados en su educación, entonces no hay que perder el tiempo en los pasillos, ¿sí? Pero cuando llegó la hora de comida, porque allá comen, de verdad, ya ve que los anglos comen temprano. Entonces de repente llegan a un tropel de muchachos, todos en orden, todos perfectamente uniformados, con corbata, todos, y llegan al comedor, nosotros ya estamos ahí, y todos están parados en sus lugares asignados y empiezan a recitar el Invictus. ¿Sí han oído el poema Invictus? Que Nelson Mandela lo hizo famoso, donde dice: yo soy el capitán de mi destino. O sea, les están sacando la mentalidad de víctima a toda costa. Y este es un punto crítico, porque cuando tú eres víctima hay 2 cosas que tú no puedes lograr. Uno, no puedes ser salvo. Cuando tú vienes a Dios como víctima, Dios no te puede salvar, porque Jesús vino a perdonar a los seres humanos sus pecados. No vino a ayudar a los débiles, vino a perdonar a los culpables. O sea, la cruz no fue para ayudarnos por nuestra debilidad, fue para perdonarnos por nuestro pecado. Solo puedes ser salvo si recibes el perdón, y solo puedes ser perdonado si tú eres el culpable. Y a los seres humanos nos cuesta mucho reconocer que somos culpables. Y los mexicanos batallamos mucho con eso. Siempre es culpa del gobierno, siempre es culpa de mi mamá, siempre es culpa, ¿verdad?, de algo que me sucedió, el cuate que me transó. Y la actitud de víctima no te permite voltear y decir: esto es lo que yo hice mal. Entonces, una de las cosas que yo deseo para México es que se elimine la mentalidad de víctima, que siempre está mirando al pasado lo que me hicieron, y en vez voltee y diga: ok, ¿qué puedo yo controlar? O sea, yo tengo esta situación, mi patrón es un arrogante, ¿verdad? Y me pagan mal, ¿sí? Y mis condiciones de trabajo son desagradables. Y no puedo dejar el trabajo porque ahorita estoy con una deuda y un apuro y tengo que seguir en esto. Pobre de mí. Esa es la mentalidad que luego hacemos. Mi pregunta es: ok, el patrón no va a cambiar, el sueldo no va a cambiar, las condiciones no van a cambiar y no puedes dejar el trabajo. ¿Qué sí puedes hacer?
No me digas todo lo que está fuera de tu control. Dime lo que tú sí puedes hacer. Porque una persona en una mentalidad de víctima no tiene control de su propia vida. ¿Me explico? Porque todo lo que es depende de lo que otros han hecho. Yo no puedo controlar lo que otros hacen. Entonces la pregunta es, ¿qué puedes tú, qué sí puedes hacer? No, pues puedo. Y entonces la persona empieza a voltear a ver dónde está lo que él puede controlar. Cuando yo veo una situación, y esto es genuino, se lo puede decir la gente que trabaja conmigo, la primer cosa que yo pregunto es, ¿qué hice yo mal? Porque yo puedo corregir lo que yo hice mal. ¿Qué pude haber hecho de otra manera? Yo. Entonces, si nosotros podemos hacerle eso al niño mexicano, le vamos a cambiar la vida. ¿Sí? Lo vamos a dejar de ser víctima, lo vamos a dejar de ser alguien que siempre está mirando hacia atrás y va a poder mirar hacia adelante porque entiende, mi destino está en mis manos. Y oír a mí a esos 150 muchachitos de color, porque todos eran de color, porque es un barrio difícil de Londres, ¿verdad? Gritando a voz en cuello, yo soy el dueño de mi destino. Ellos todos van a triunfar. A lo mejor uno como carpintero y otro como doctor, me da igual, pero todos van a triunfar. Eso quiero para México. La última pregunta en el tema o en el contexto No, llevamos ya como 4 últimas preguntas. Es algo parecido como cuando dice el pastor, ya casi acabó. Yo acabo de estar con Felipe del Castillo. Él siempre tiene 4 finales a sus prédicas. El ya casi acabo, pues es parecido. La última es, en el contexto de la educación, ¿qué impacto o legado te gustaría dejar a nivel local y nacional? Wow, pues poniéndolo en pocas palabras, ¿qué impacto me gustaría dejar a nivel? Yo sí quiero cambiar mi país, ¿eh? O sea, yo no me siento la chuchacuerera. O sea, yo no viví bien, yo no amaba a Dios, ¿me entiende? Y de repente Dios me sale y me regresa a mi país. Yo crecí gringo. Yo crecí un chamaquito gringo y cuando yo vine, yo en las predicaciones hasta decía malas razones porque yo no sabía dónde ponerle el acento a la palabra mendigo. ¿Sí me entiendes? Entonces yo decía, es que iba Jesús y un par de mendigos, ¿verdad? Después tuvimos que borrar el cassette. Pero yo amo mi país y yo quiero cambiarlo. Me puede mucho mi país, me puede mucho que sea un país tan brillante y tan desperdiciado en tantos sentidos. Me puede ver mucho un mexicano hacer las cosas mal cuando yo sé la capacidad que tenemos para hacerlas bien. Me puede mucho que con tanta facilidad mintamos. Me puede mucho ver a un oficial, ya sea de tránsito o un vista de la aduana, que vende su integridad por 500 pesos. Eso me parte el alma, digo. ¿Cómo vive consigo mismo un hombre tan barato? ¿Me entiendes? O sea, gente me ha tratado que yo haga tranzas, o que yo me quede con algo que no es mío. Digo, pero no, yo valgo más que eso. Entonces ese tipo de cosas me puede mucho porque en 1972, hace muchos años, yo todavía no conocía al Señor. Mi papá tenía una suscripción a National Geographic y me acuerdo que era una revista, la entera, no, fue como el 75, pero la revista entera era sobre México, toda esa edición. Y empieza el primer artículo con las siguientes palabras, dice: México, gente buena, dioses malos. Es la verdad. Huitzilopochtli, Tlaloc y de ahí para el Real. Entonces, nuestro país, pues, no es lo que pudiera ser y yo quiero cambiarlo. Y el país no se cambia desde los púlpitos o desde el Zócalo. El país se cambia una persona a la vez. Y es más fácil cambiar a un niño, así que yo me fui por el camino fácil, ¿verdad? Porque cambiar a los adultos es una soba, mano, de veras. Pero trabajar con un niño es más fácil. Y eso es lo que queremos hacer. Entonces yo voy a hacer esto el resto de mi vida. Y luego la generación que ahorita son jóvenes, ¿verdad?, que siguen de mí, ellos le van a seguir. O sea, yo entiendo que esto nos va a tomar 100 años. Y yo no tengo problema con eso. Si Cristo no vuelve,
Yo quiero que para el año, no sé, ¿verdad? 2090 se siente otra cosa en México. Yo ya no voy a estar aquí, pero para eso estamos trabajando. Entonces, en términos de legado, a mí no me interesa, mire, si hay alguna cosa que en lo más mínimo me interesa, a mí no me interesa salir en una plana de un periódico, a mí no me interesa que mi nombre esté en nada, eso me hace ridículo. Yo quiero el producto, yo quiero el resultado. Entonces, cuando abramos la universidad, si el gobernador se para el cuello y dice, es que nosotros aquí en Chihuahua abrimos una universidad, sí, llévese el crédito, póngale su nombre, a mí no me importa, pero déjeme manejarla a mí. Lo que quiero es el fruto, lo que quiero es el resultado. Ese tipo de ideas son las que quiero dejar en cómo funcionamos nosotros en México. Y solo Cristo produce eso. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias, pastor, por este tiempo. Yo mencionaba, le damos un aplauso a Dios por la vida del pastor. Mencionaba que este tiempo de preguntas y respuestas también creo que es bastante enriquecedor, la verdad. Nos da mucha luz y nos ayuda, ¿verdad?, a seguir pues, en un cambio que ya inició en México y que, pues gracias a Dios, hay gente que ya le tocó picar piedra. Yo veo pues la vida del pastor Bremer como alguien que ha picado ya piedra por años y que muchos de nosotros, en el caso mío, pues hemos sido inspirados pues a hacer las cosas como él las ha hecho conforme a la palabra, ¿no? O sea, son hombres referentes a nivel nacional, usted lo sabe, en muchas áreas y en la escuela, la verdad que mis respetos. Así es que hay algo que ya inició en México y que nos toca hacer nuestra parte a cada uno de nosotros. Si nosotros hacemos esto y lo hacemos con responsabilidad, con esa constancia, vamos a cambiar generaciones. Y en esta última pregunta, ahora sí. La última pregunta. Dame Nada más, chance. Ahorita me si haces ya tu te última tocó pregunta. no sé, si ya te tocó la primera generación de padres que ya ahora son padres, pero que estudiaron en tu escuela Yo y tengo que ahora muchos están hijos enviando a sus de hijos. alumnos, sí. ¿Le batallas con ellos o ya es menos? No. Ellos ni siquiera la pensaron. O sea, para ellos no había alternativa. Vaya, algunos cuando salieron dijeron, ya me voy de la cárcel, pero tuvieron hijos y me los trajeron. Yo quiero decirle algo, aquí hablando como creyentes, como discípulos de Cristo, los mexicanos sí tenemos mucha mentalidad de víctima. Necesitamos quitarnos eso. Cristo no vino a ayudarnos porque éramos débiles. Cristo vino a salvarnos porque éramos pecadores y culpables. ¿Sí? Yo le pregunto a la gente, ¿por qué Dios no perdonó a Adán? Y ¿por qué? Una manzana, ¿qué tanto es una manzana, verdad? Sí, Dios no perdonó a Adán porque Adán nunca pidió perdón. Todo lo que tenía, cuando Dios le dice, comiste del árbol que te dije que no, y todo lo que tenía que haber dicho es, sí, perdóname, Señor, ¿verdad? Pero no lo hizo. No, es que tú y me diste esta vieja que mira nomás cuánto lío me causó, ¿verdad? Y luego le va con Eva, sí, pues es que la víbora, ¿qué esperabas, verdad? Nadie aceptó que era culpable. Por eso no fueron perdonados. Y el mexicano batalla mucho para decir, yo tengo la culpa. Y sabes que el Salmo 32 dice, feliz el hombre, no el que tiene la razón. Dice, feliz el hombre cuyos pecados son cubiertos. O sea, la dicha más grande viene y el amor más grande es cuando eres perdonado. Y Dios toma todos tus pecados y los borra con su propia sangre. O sea, no estamos aquí porque tenemos la razón. Y por eso cuando yo le hablo de Cristo a una prostituta, un drogadicto o a un tipo nefasto, yo no soy mejor que él, porque no soy. Yo fui perdonado y hay posibilidad de perdón para esa persona. Y cuando yo llevo a alguien a los pies de Cristo, le digo, tú tienes que entender que Dios está muy ofendido contigo y en la manera en que has vivido. Y necesitas pedirle perdón, necesitas que te perdone. Porque a veces decimos, todos somos pecadores. El pecado es cosa personal. Dios lo toma personal, pero Dios perdona. A gran costo, pero Dios perdona.
este asunto de que los mexicanos también venimos a Dios para pedir ayuda tiene otra raíz. Y yo espero no ofender a nadie al hablar, pero es una raíz católico romana. Yo fui muy buen católico, yo quería ser sacerdote desde niño. Yo fui entrenado en todo, yo fui monaguillo, yo viví con salesianos, curas salesianos por 3 años. Yo iba a misa diaria en las mañanas y a rezos en capilla en las noches, todos los días de mi vida. Yo entiendo y conozco la vida religiosa, ¿sí? Pero el católico, y no estoy diciendo esto de una manera de criticar, porque de ahí vengo. El católico solo concibe de Dios para lo temporal. Ayúdame con un hijo rebelde, ayúdame con mi negocio, ayúdame porque me duele la rodilla, ayúdame porque estoy deprimido. Todo es ayúdame en esta vida temporal. Un buen católico, y yo fui muy buen católico, nunca te va a hablar de la eternidad, nunca te va a hablar de la segunda venida de Cristo y nunca te va a hablar de la resurrección, y todo eso está en el credo. Porque el credo doctrinalmente está al centavo y nunca te va a mencionar esas cosas, porque su concepto de Dios es igual que el concepto de la idolatría. Los dioses son para ayudarme en mi vida temporal. Ahora te conviertes a Cristo y ya no vas con el Santo Niño de Atocha, y ya no vas con San Judas Tadeo, ¿verdad? Y ya no vas con San Martín y lo volteas al revés y le pones 2 moneditas para que te consiga novia y todas esas cosas, ¿verdad? Pero la mentalidad sigue siendo la misma, y ahora vas con Cristo solo para lo temporal. Y entonces creamos un cristianismo muy débil y muy atado a esta tierra. Y por esa razón tú ves cristianos que le tienen terror a la muerte. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo un discípulo de Cristo le tiene miedo a la muerte? Pues si la muerte ya no es factor para nosotros. Mire, yo tuve cáncer hace 3 años. ¿Sí? Y me tuvieron que operar y sacármelo y todo lo que usted quiera. Cuando me dio el cáncer, pues yo tengo 45 años de cristiano, de los cuales en esa etapa tenía 42, y yo tenía 42 años pidiéndole al Señor, ya me quiero ir contigo. Este planeta está feo, hay muchas cosas muy malas, aquí abusan de niños, hay mucha corrupción. Yo me quiero ir contigo, Señor. ¿Me entiende? Entonces me da cáncer y me diagnostican cáncer. Y dije, ay, Señor, le dije, pues ahora sí, ya se me va a hacer, ¿verdad? Y me acuerdo que le dije, Señor, tú sabes que a mí me encantaría irme contigo, pero ya. Le dije, pero ahorita no puedo. Tengo mucho trabajo que tú me diste. O sea, de veras me encantaría irme, pero ahorita todavía no. El que sigue a Cristo no le tiene miedo a la muerte, pero yo veo muchos cristianos que le tienen pavor a la muerte. Y se les muere un pariente y se ponen histéricos como si no conocieran a Cristo. Y es porque siguen pensando de Dios como pensábamos de San Judas, nada más para lo temporal, nada más para ayuda. Y si vamos a cambiar a México, y ya no estoy hablando de la escuela, estoy hablando de la iglesia, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. O sea, yo estoy aquí para Cristo, yo estoy aquí para lo que Él quiere. Mi felicidad en la vida es ver al Señor sonreír sobre mí y decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Eso es lo que vale. Lo demás, mire, cuando yo me convertí, pues era un estudiambre. ¿Alguien aquí fue estudiambre en su momento? ¿Verdad? Sí. Para nosotros, cuando no había dinero, pues gloria a Dios, es día de ayuno, porque es súper fácil ayunar cuando no hay comida en la casa, ¿verdad? Y mi ayuno más importante, no puedo decir el más importante, pero el que definió mi vida fue un ayuno que hice cuando no tenía ni un 5, no tenía ni un vaso de leche, no tenía un huevo en la casa. Entonces dije, pues hay que ayunar, y ayuné, y ahí Dios dirigió mi vida, lo que haría el resto de mi vida. Pero, ¿me entiendes? Si su plan es Dios, ayúdame, ¿verdad? Pues nunca vas a entender el ser discípulo de Cristo. Entonces, vamos a dejar de ser el débil que le pide ayuda, porque pobrecito de mí. Y por cierto, ya se los dije, se los voy a repetir, nunca usen esa palabra. Pobrecito es la maldición de México. Pobrecito mi niño, ¿verdad? Ay, ya va sobre su quinta torta, pero pobrecito, es que tiene hambre. Pues sí, por eso está este tamaño, ¿verdad? No hay pobrecito.
Pobrecito es una víctima. No le diga pobrecito a su hijo, o a su alumno, o a su nieto, o a nadie, ni al pastor. Pobrecito pastor. ¿Qué pobrecito pastor? Pobrecitas ovejas si se encuentran conmigo en un mal rato, ¿verdad? Tampoco eso se vale. Pero esas son cosas que son parte de la cultura que hacemos en automático, que nos tienen hundidos y queremos cambiar. ¿Sí me está captando, verdad? Sí, entonces vivimos para el Señor, vivimos para agradar al Señor, vivimos para operar en fe, vivimos nosotros reconociendo. Mire, uno de los secretos del pueblo judío, esto es una cosa que puede leer en un libro que se llama El libro que formó nuestro mundo. Fabuloso libro, súper recomendado. No le puedo dar el nombre del autor porque es un nombre de la India con uno de esos nombres kilométricos que no se pueden pronunciar, pero el libro se llama El libro que formó nuestro mundo y habla acerca de la influencia de la Biblia. Y una de las cosas que dice de la maravilla del pueblo judío era la capacidad de autocrítica, porque todos los profetas lo que hacían era criticar al pueblo. Andas mal, andas robándole a tus empleados, andas con otros dioses, andas haciendo cosas, andas llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Casi ninguna nación tiene capacidad de autocrítica. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó al gobernador, no sé quién sea el gobernador de aquí, parar y decirse: cometimos un error en este proyecto, estamos dando marcha atrás? ¿Cuándo ha oído al presidente de la República decir: nos equivocamos en esto, no lo debimos de haber hecho así? No existe. Pero una de las partes elementales de un pueblo que verdaderamente se va a manifestar, que va a ver a Dios en su medio, es la capacidad de decir: yo la regué, fue mi error, perdón. Si le enseñamos eso a los miembros de la iglesia y a los niños, uy, qué chulada. A ver, voltee con su vecino y dígale: yo la regué. Dígaselo. ¿Sí? Y usted conteste y dígale: no te preocupes, yo también. Excelente, pues vamos a dejar este lugar. Muchas gracias, pastor, de verdad, gracias por este tiempo. Un aplauso a Dios y pues continuamos con el programa. Le agradezco mucho.